Estamos a pocas horas de conocer la última convocatoria de Perú en el 2024. Jorge Fossati tiene que hacer pública la lista de jugadores con los que afrontará la fecha 11 y 12 de las eliminatorias, en donde primero tenemos que recibir a la selección chilena de Gareca en Lima y posteriormente visitar a la selección campeona del mundo, que es Argentina. Y esta doble jornada que se aproxima es muy similar a la anterior, en donde tuvimos que recibir a Uruguay en casa y visitar a Brasil, y en ese escenario Fossati centró sus esfuerzos en intentar derrotar a Uruguay, y aunque en la última fecha Brasil nos propinó una goleada muy dolorosa, la realidad es que dentro de lo que presupuestó el director técnico de Perú, logró sumar 3 de 6 puntos posibles, y eso sirvió para ya no estar en el último lugar de la tabla. Actualmente esa posición tan incómoda es de Chile, y lo curioso es que en esta fecha doble tenemos que enfrentarnos también a Argentina, que es el combinado que ocupa la primera posición en esta competencia por ir al Mundial del 2026. Entonces, entendiendo eso, no es un secreto para nadie que obtener los 3 puntos como local ante Chile es una obligación, y que ante Argentina lo importante será sumar algún punto como visitante, o en el peor de los casos salvaguardar la diferencia de goles que se ha visto muy afectada en la última fecha contra Brasil. Y entonces, con el objetivo principal de defender la casa de la mejor manera ante Chile, Fossati ya tiene definidos a los jugadores que conformarán su última convocatoria de este año, y por eso en este video estaremos viendo cuáles son las novedades que podría estar presentando Fossati y quiénes serían los futbolistas que intentarán mantener vivas las posibilidades que tiene Perú de ir al Mundial y a su vez darle el tiro de gracia a la era de Ricardo Gareca al mando de Chile. Recuerda suscribirte activando la campanita. Uno de los golpes más duros que nos dejó la goleada que recibimos ante Brasil como visitante no es solo que nos haya afectado en la diferencia de goles, que es muy importante, sino que también sufrimos la suspensión de 2 jugadores por acumulación de tarjetas amarillas, y esto los inhabilita para ser partícipes del encuentro ante Chile y recién estarían disponibles para enfrentarse a Argentina en la fecha 12. Estos son Brian Reina, quien para Jorge Fossati no es un titular habitual, pero que sí era una alternativa de recambio interesante que ahora tendrá que intentar reemplazar con otro jugador. El otro suspendido es Pedro Galese, quien evidentemente es el habitual titular en la portería peruana, y por lo tanto Fossati estaría llamando a otro portero, además de Carlos Cáceda y de Diego Romero, que siempre son convocados. Y en ese contexto, el nombre que surge con mayores opciones de ser llamado es Diego Enríquez, el portero de 22 años que es titular en Sporting Cristal. Y de ser llamado, Enríquez tendría su primera participación en la selección mayor peruana, aunque la realidad es que su convocatoria sería únicamente para ser el tercer portero en el partido ante Chile, y el reemplazo de Galese en la titularidad se tendría que definir entre Carlos Cáceda y Diego Romero. Y aunque yo entiendo que si esto se definiera por votaciones, lo más probable es que Romero reemplazaría a Galese en el partido ante Chile, lo cierto es que quien decide quién juega y quién no es Jorge Fossati. Y viendo que Romero es suplente en Universitario y que Cáceda es titular en el Melgar, además de tener cierta trayectoria en la selección peruana, lo más probable es que el encargado de reemplazar a Pedro Galese sería Cáceda, aunque nunca descarto la posibilidad de que el nono nos sorprenda. Pasando a comentar sobre la defensa, está clarísimo que hay 3 jugadores que tienen su puesto asegurado, y esos son los habituales titulares en la línea de 3. Empezando por el lado derecho, el stopper que más continuidad ha tenido con el nono es Miguel Araujo, quien ya lleva algunas sesiones de entrenamiento con la sub-20 y solo está a la espera de que lleguen sus demás compañeros del equipo mayor. Carlos Zambrano también seguirá siendo llamado, al igual que Alexander Callens, y estos 3 jugadores se perfilan para seguir siendo titulares, y ante Chile deberán revertir la mala imagen que dejó Perú en su visita a Brasil para volver a colocar a la defensa como el punto más fuerte del equipo, porque lo que más se ha repetido desde que Fossati es
director técnico de la selección es que puede que en ataque no tenga soluciones efectivas, pero la defensa siempre ha sido lo más rescatable y ante la canariña lamentablemente no se manifestaron las mejores características de nuestros defensores y muy por el contrario la imagen de especialmente Carlos Zambrano recibió críticas muy duras, pero entendiendo que Chile es el rival menos complicado con el cual Perú se puede enfrentar, la defensa debería volver a brindar esa seguridad que tanto necesita su portero, que en esta ocasión no va a ser el titular. Y en esa línea, los otros defensores que serían convocados para asumir el rol de suplente son Aldo Corso, Luis Abraham y Renzo Garcés. Al parecer, el nono habría decidido borrar de toda consideración a Anderson Santamaría debido a que el jugador del Santos Laguna estaría priorizando jugar en su club y al notar esto el director técnico de la selección peruana ya no tendría en sus planes inmediatos convocarlo nuevamente. En ese sentido, si es que hay algún llamado adicional para la defensa, el jugador elegido sería Eric Noriega, quien está cerrando un buen torneo clausura y que Fossati ya nos demostró que ante cualquier emergencia su primera opción es el defensor de Alianza Lima. Entonces, ya definidos a los jugadores titulares y suplentes de la línea defensiva, tenemos que pasar a comentar sobre el mediocampo, en donde se dará el regreso del capitán del equipo, que es Renato Tapia. Recordemos que el jugador del Leganés se perdió la fecha doble pasada por una lesión y salvo sufra algún otro problema físico a vísperas de disputarse los siguientes partidos de las eliminatorias, Tapia estaría siendo titular para jugar contra Chile y contra Argentina, y el llamado para ser el suplente inmediato de Renato Tapia es Jesús Castillo, aunque si por ahí surge algo inesperado, lo más probable es que Fossati vuelva a convocar a Jorge Murrugarra, quien además tuvo minutos ante Brasil. Entonces esas son las opciones que siempre maneja el nono para ocupar la posición de pivote. Y en cuanto a los mediocampistas interiores, los titulares seguirán siendo Wilder Cartagena por la derecha y Sergio Peña por la izquierda. Eso parece inamovible para Fossati, quien solo prueba cosas diferentes cuando, por ejemplo, suspendieron a Cartagena y tuvo que poner a Sone como interior por derecha. Y entonces podríamos considerar a este último como el suplente de Cartagena, pero sabemos que para Fossati Sone es un jugador polifuncional y se entiende que naturalmente tiene mayor acople a la posición de lateral volante. Entonces, si comentamos sobre los interiores suplentes, tenemos que mencionar a Piero Quispe, quien ya es titular indiscutible en Pumas, a Jean-Pierre Archimbot, quien está teniendo una muy buena temporada con Melgar, y también a Joao Grimaldo, el jugador del Partizan de Belgrado, quien con Jorge Fossati no parece tener muchas oportunidades, pero en los pocos minutos que ha disputado bajo el mando del nono, casi siempre lo ha hecho como interior y por lo mismo lo consideraremos como un suplente para esa posición. Y en este punto comienzan las dudas porque no sabemos si Fossati va a seguir convocando a Horacio Calcaterra, quien en la fecha doble pasada no tuvo minutos, o si habrán novedades como el regreso de algunos futbolistas que dividen a la afición, y me refiero principalmente a André Carrillo, el jugador del Corinthians, quien acaba de ser eliminado de la Sudamericana en las semifinales ante el Racing y viene siendo uno de los más señalados en su club por ese partido en el que el Timao no pudo pasar a la final, aunque ciertamente la situación en la liga brasileña es diferente para Carrillo, ya que están consiguiendo el principal objetivo, que es salir de la zona de descenso, y ahí la Culebra ha recibido buenas críticas por parte de la afición de su equipo. Pero ahí yo me pregunto si su no convocatoria en las fechas pasadas fue por un tema de rendimiento o si en realidad fue por aspectos que exceden lo futbolístico, porque si se tratase únicamente de que Carrillo tenga continuidad en su club y sea sometido a una exigencia real, no dudo en lo más mínimo que Fossati lo incluirá en su lista de convocados. Pero si se tratase de un tema de compromiso con la selección, o si el mismo Carrillo hubiese comunicado explícitamente que ya no desea ser convocado, creo que eso se evidenciará con su ausencia en esta nómina y Carrillo ya se convertiría en un tema cerrado para la selección. Pero otro jugador que también podría volver después de un largo tiempo de ausencia es Pedro Aquino, quien ya ha disputado partidos como titular en el Santos Laguna de México. Aquino parece ya estar completamente recuperado de la lesión que impidió su debut con Fossati y esta podría ser su primera convocatoria con el
Nono como director técnico de Perú. Y antes de cerrar la lista de mediocampistas, obligatoriamente tengo que hablar sobre Cristian Cueva porque siempre lo mencionan en los comentarios. Y si bien en el último partido del Cienciano metió un gol, hay que recordar que fue frente a los reservistas de Comerciantes Unidos, que ya está descendido. Y por rendimiento y estado físico, es muy complicado pensar que Fossati lo va a incluir en su lista de convocados. Aunque conociéndolo al Nono, yo no me atrevo a descartar del todo esa posibilidad. Y en cuanto a los laterales volantes, Jorge Fossati seguirá llamando a los habituales convocados, entre los cuales se encuentran Luis Advíncula, Andy Polo, Oliver Sone y Marcos López. La principal novedad podría ser el regreso de Miguel Trauco, quien está disputando partidos con el Criciúma y que se perdió la fecha doble pasada por lesión, pero ya el Nono ha declarado que para él es un jugador importante. Y ya entonces comentando sobre la delantera, Perú volverá a contar con Gianluca Lapadula, quien estuvo ausente en la fecha doble pasada por lesión, y lo más probable es que el delantero del Cagliari sea titular, a pesar de que en su club es suplente, y aunque todos somos conscientes que estamos presenciando el declive del nivel de Gianluca, a día de hoy no hay un jugador que indiscutiblemente le pueda sacar el puesto. En ese sentido, con quien conformaría la dupla titular en la delantera sería Alex Valera, quien en los encuentros ante Colombia y ante Uruguay tuvo actuaciones rescatables, pero no se termina de solucionar la falta de gol en el equipo y ni Valera ni Lapadula han sido capaces de anotar en estas eliminatorias, al punto de que los goleadores de la selección son dos defensores como Miguel Araujo y Alexander Callens, además de Yoshimar Yotun, quien está lesionado por todo el 2024. Y continuando entonces con los delanteros suplentes, está claro que Edison Flores seguirá siendo llamado por Fossati, al igual que Brian Reina, aunque este último solo podrá estar disponible para el encuentro ante Argentina, y a partir de ahí no hay atacantes que tengan puesto asegurado. Es cierto que se puede dar el regreso de Paolo Guerrero, quien pidió no ser convocado en la fecha doble anterior, y estoy seguro que Fossati desea contar con el delantero de 40 años que ya es titular en Alianza Lima y que está anotando goles, pero creo que en el caso de Paolo, la decisión de convocarlo o no estará influida por la predisposición del jugador de seguir representando a Perú. Me parece que Guerrero ya ha mostrado señales de agotamiento y eso podría ser determinante en su llamado para los partidos venideros. Y en caso Guerrero no aparezca en la convocatoria, eso aumentaría las posibilidades para José El Tunche Rivera y para Luis Ramos. Y sabemos también de las posibilidades de Max Loren Castro, aunque Fossati prefiere tenerlo como invitado. Entonces esos son los jugadores que conformarían la última convocatoria del año, y soy muy consciente de que no he mencionado jugadores pedidos como Catriel Cabellos o Kenji Cabrera, pero Fossati no los ha llamado cuando estaban en su mejor momento, y la verdad es que veo poco probable que el Nono cambie repentinamente de parecer e incluya a esos jugadores. Pero ¿tú te esperas alguna sorpresa? Hazme saber tus percepciones en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte activando la campanita, que por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.